Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 30, el día 2. Hoy es martes de español. Ayer decíamos que ya llevamos 30 semanas en esto, ya son más de 150 videos los que tenemos en el canal. Entonces con Dani queríamos decirles muchísimas gracias. Y la manera como nos pueden apoyar siempre es mirando estos videos o yendo a nuestra página, ourpaintedlives.com. Y allá pueden conseguir las pinturas, pueden comprar las pinturas que hacemos a diario. Y esa es la manera como nosotros financiamos este canal. No tenemos ni patrocinios, no tenemos publicidad, no tenemos nada. Entonces el canal depende enteramente de ustedes. Así que muchísimas gracias. Hoy es día 2. Esta semana la hemos definido como el dibujo en la pintura, el dibujo en mi pintura, el rol del dibujo en mi pintura. Y estamos tratando de definirlo durante estos 5 días, como tratar de buscar 5 aspectos distintos que hay en el dibujo dentro de mi práctica artística. Entonces ayer lo habíamos definido como el dibujo como recordatorio y hoy vamos a ver cómo lo definimos. Gracias, chao. Listos, comenzamos. Este es el segundo día de esta semana que vamos a llamar el dibujo en la pintura. Lo que queremos decir con eso es el rol que ocupa el dibujo dentro de mi práctica. Yo ayer hice claridad sobre esto al comienzo del video. Decía que yo soy súper consciente de que lo que les estoy exponiendo acá no es una cuestión dogmática. Yo nunca he visualizado el ejercicio que estamos haciendo con Dani, con este canal y con este proyecto como algo académico, no son instructivos. Más bien es como un acercamiento desde la pintura para obtener autoconocimiento. Yo pienso que eso es como lo más importante. Pero entonces si el ejercicio realmente gira en torno al autoconocimiento, eso quiere decir que todos los procesos de pintura que acompañan a todos los actos de reflexión que están haciendo todas las personas allá afuera, pues dan resultados distintísimos. Porque todos nuestros caminos son súper particulares. Entonces yo entiendo eso y lo tengo muy en claro y por eso muchas veces al comienzo les digo, oigan, este es mi camino, es mi proceso de pintura, yo no se lo quiero imponer a nadie, lo que yo estoy diciendo acá tampoco son unas verdades así monolíticas, no, incluso si lo que yo digo les sirve para que ustedes reafirmen las cosas en las que creen que pueden ser opuestas a las que yo estoy hablando, pues perfecto, fantástico. Yo nunca he entendido esto como una discusión. Acá no hay alguien que sale ganando y alguien que sale perdiendo o alguien que cree en cosas que son ciertas y hay otra persona que cree en falsedades. No. Lo que yo entiendo, porque lo entiendo para mi proceso, es que hay definiciones a las que hemos llegado que nos sirven para acercarnos a entender nuestra intención y pues nuestra intención debería ser acorde a nuestra sensibilidad, a la manera como nos entendemos como parte de la naturaleza, como entendemos nuestro rol en este mundo. Son respuestas a las que llegamos cada uno de nosotros a preguntas que son grandísimas. Pero yo soy súper consciente de que esas respuestas tienen que ver con experiencias personales, con cómo nos educamos, con el sitio donde vivimos, una infinidad de variables que uno no puede intentar generalizar cuando uno dice, hey, todo el mundo debería pintar así. Eso es como absurdo. Entonces, cuando estamos hablando del rol del dibujo en la pintura, quizás es mejor entenderlo como este es el rol del dibujo en mi pintura y seguramente el de ustedes va a ser de pronto un poco distinto o de pronto compartimos muchísimas cosas y pues chévere. Ayer les comentaba que lo que vamos a tratar de hacer durante esta semana es encontrar un aspecto cada día de lo que significa el dibujo dentro de mi práctica artística y es una práctica que normalmente, digamos, aterriza en una pintura. Entonces, ¿qué está haciendo esa característica específica del dibujo inherente al dibujo para que yo pueda entender cómo resolver cosas, cómo resolver estímulos que veo en la naturaleza en pintura? ¿Cómo puedo traducirlas en pintura? ¿Por qué digo traducirlas en pintura? Pues porque la verdad yo me entiendo como pintor. Lo que pasa es que si tengo que definirme y si tengo que ser como súper honesto conmigo mismo, yo pienso que yo soy pintor, que yo puedo dibujar, obviamente, pero yo pienso que en este planeta
hay personas que se entienden como dibujantes y hay personas que se entienden como pintores. Hay personas que pueden hacer las dos cosas con la misma calidad y que tienen la misma empatía y conexión con esos dos lenguajes, digamos. Yo gravito muchísimo más hacia la pintura. Incluso entre más pinto, más me doy cuenta que para mí es casi que difícil el volver a, digamos, una definición clásica del dibujar. Es súper complejo. Y hay una razón que es totalmente entendible del por qué, y es porque pues no lo hago tanto y me hace resto de falta. Si les soy sincero, estaba pensando el otro día de cuánta falta me hace el estar, digamos, en una clase en donde uno dibuja con un modelo del natural, porque yo hice eso durante muchísimo tiempo. Yo desde que llegué acá después de estudiar daba clases de dibujo y daba clases de pintura, y cuando entré a enseñar a la universidad, a la Facultad de Arte, daba clases de dibujo. Al principio apesté porque me dieron un dibujo súper raro y fui el peor profesor de la existencia, pero después cuando me dieron dibujo de figura humana, que era dibujo del natural, no, pues ahí me sentí súper feliz. Pero yo durante 2 días a la semana tenía la oportunidad de tener un modelo y de ir recorriendo la clase, que tenía por ahí más o menos 20 estudiantes en promedio, y si yo veía la oportunidad de que podía aclararles algo con mi dibujo, entonces para mí era fantástico, porque entonces yo podía casi que embutir ahí un poquitico de dibujo del natural y era una práctica pues deliciosa. Eso es maravilloso cuando uno puede dibujar del natural. Uno no necesita una clase de esas para poder dibujar. Uno puede dibujar así en un café, en un bus. O sea, uno puede dibujar en cualquier instancia de la vida del natural. Eso no se necesita un espacio ni una dinámica en particular para que uno pueda dibujar del natural. Pero pues era el pretexto perfecto para mí para hacerlo, porque pues después cuando yo no estaba en clase yo volvía a estar pintando todo el día. Entonces me hace falta, eso me hace mucha falta, ese ritual de dibujo, esa disciplina de dibujo, que afortunadamente no la pierdo porque obviamente está también dentro del acto del pintar, pero esa manera directa de enfrentarse al dibujo, de hacer gestos, marcas, grafismos que uno identifica fácilmente, de hacerlos con inmediatez en un sustrato que puede ser una simple hoja de papel, eso sí me hace un poquitico de falta. Y esta semana que estaba haciendo una reflexión sobre el dibujo, me di cuenta, juepucha, o sea, pierde uno como la sensibilidad para dibujar. Porque yo siempre lo he dicho, el dibujo es una belleza. Si uno nutre el dibujo y está pendiente de él todos los días, pues el dibujo le devuelve a uno una infinidad de bondades. Es lo más agradecido del mundo. Pero hay de que uno se le olvide echarle agua a la plantita que es el dibujo. O sea, es la planta más malagradecida del mundo. No dibujen por 2 semanas y traten de volver a dibujar. No dibujen por un mes. No dibujen por 6 meses y traten de volver a dibujar. No es chévere volver a dibujar cuando uno no ha dibujado durante mucho tiempo. Uno piensa que esas son de las cosas que uno puede como volver a encontrar así el feeling y decir, sí, 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 ya me ubico en lo que es el dibujar. No, es terrible, es absolutamente horroroso, malagradecidísimo. Entonces, si uno lo trata bien, es una belleza. Si uno se le olvida cuidarlo, es un hijo de madre de dibujo. O sea, es lo peor que le puede pasar a uno en la vida, traicionar al dibujo. Entonces, yo me he dado cuenta que de pronto ese aspecto de dibujo formal, de la definición súper clásica de dibujo, yo la he dejado un poquitico al lado por favorecer la pintura. Eso es simplemente natural. O sea, si yo quisiera, además de la práctica pictórica que estoy haciendo en este momento, acompañarla de un proceso de dibujo, pucha, no, estaría trabajando 20 horas diarias, porque es que me tocaría pesadísimo y no quiero hacer eso. Yo tampoco creo en uno ser un artista desbalanceado. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas hasta el punto en donde está bien y sentirse feliz y después poder hacer cosas que a uno le gustan, pero tampoco. Yo sí creo que hay excesos en las prácticas artísticas también y pienso que eso no es saludable tampoco. Entonces, ayer el dibujo lo entendimos como recordatorio. El dibujo está ahí para recordarnos de no sacrificar una calidad que nos conmovió cuando vimos algo en la naturaleza. Cuando vimos algo y dijimos, uy, eso está una chimba, eso está súper chévere, quiero tratar de pintar esto. El momento de dibujo en la pintura de ayer estaba presente para decirme, oiga, lo que a usted le gustó de la condición de la imagen que usted vio en la naturaleza ayer fue una calidad caótica. Había un enredo fabuloso, pero yo no quería describir ese enredo perfectamente. O sea, no tenía ninguna intención de decir, uy, sí, este nudo lo tengo que
perseguir como si fuera un mapita, como si yo estuviera tratando de seguir toda esa maraña. No, 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 la idea no era esa, la idea era como acoger esa calidad de nudo, esa calidad totalmente desfachatada, desordenada y decir, eso es lo que quiero que esté presente en la pintura final. Le tengo que ser fiel a esa naturaleza. Entonces el dibujo estaba ahí para decirme, acuérdese que esto fue lo que a usted le gustó. No vaya a tratar de hacer algo distinto. Utilice este ejercicio de pintura para hablar de lo que le gustó, de lo que le atrajo de esto. Entonces yo dije, listo, el dibujo como recordatorio. Ahora, el dibujo de hoy es muy curioso, porque es que ayer, como pues yo dije, listo, me enfrento a todo este caos y trato de hacer una pintura pseudo expresiva, o sea, está súper balanceada porque es el retrato súper bonito, como un poquito clásico de Fer, aunque es súper expresivo, no sé si se dieron cuenta, pero ayer raspé mitad de esa carita de Fer, porque es que pensaba que estaba haciendo como no sé, como empalagoso, como lo que estaba haciendo, estaba tratando de describir y describir así súper bonito el ojo y al final como que cogí la espatulita y raspé todo y me di cuenta que quedó un fantasmita de lo que había, puse unas marquitas de dibujo y ¡pa! Una chimba. O sea, yo dije, listo, ahí está perfecto, balanceadito. Además, no quería que quedara una cabecita súper bonita, pintada, modelada y abajo como un miércolero así de una maraña de todos estos pedazos de plástico, de todas estas como bandas de plástico, porque entonces la tensión entre las dos hubiera sido muy alta, no hubieran tenido como mucha empatía los dos momentos de la imagen. Hoy yo dije, uy, puedo ser expresivo, puedo ser súper expresivo, pero si se dieron cuenta, hay un compromiso inicial con el dibujo. Yo empiezo a buscarle muchísima estructura a ese dibujo inicialmente y quizás en el momento que lo estaba dibujando yo no sabía lo que iba a pintar. O sea, si les soy 100% sincero, yo no tenía una claridad sobre cómo era que iba a resolver esta pintura. Y fue ese momento donde yo vi esa cabecita que estaba sumida en sombra, porque realmente lo único que me interesaba de la cabeza de Dani era que tenía un cunchito de luz en la nariz. Esa luz bajaba desde la nariz y paseaba por el labio inferior y después bajaba al mentón. Entonces ese trayecto de luz de nariz, labio inferior, mentón, me encantaba y eso era como el momento dentro del retrato que me gustaba, pero el resto no me interesaba, pero cuando estaba dibujando estaba siendo súper consciente de la actitud tan chévere de esa cabeza, de la estructura, como que me dejé llevar por un resto de esas cosas, pero en el momento de pintar dije, bueno, ese momento inicial del dibujo fue un encuentro súper chévere con todas esas formas, con esa expresión de Dani, pero no es lo que quiero. Todo eso me ha servido como un instructivo, como para llenarme de información pertinente a la hora de tener que resolver esa cabeza, pero lo que más me interesa es que me prepara. Entonces, vamos a entender ese aspecto del dibujo dentro de mi pintura hoy como una fuente de coraje. Todo ese esfuerzo que hacemos durante ese momento inicial que va a ser el dibujo, ese momento donde atacamos la imagen y la tratamos como de resolver, me va a servir, es para decir, listo, ya me empapé de lo que tengo que hacer, ya tuve una experiencia con todas las formas que van a estar presentes dentro de mi pintura. Ya las conocí, ya las recorrí, ya traté de entenderlas como volumen, de entender su estructura, ya las vi como coreografía de formas, ya las entendí como forma abstracta. O sea, al dibujarlas ya hay una conciencia exagerada de lo que es todo eso, ya todo eso se activa en nuestra cabeza. Después uno puede decidir si uno respeta toda esa información o si casi que le pasa por encima. Y en la pintura de hoy lo que hicimos fue pasarle por encima, literalmente pasarle por encima. O sea, la pintura de hoy fue decir como, esto me dio toda la información, yo recogí toda la información, es como si uno tuviera un examen y estudié el resto para ese examen y ahora ya no tengo nada, ya no tengo mis notas, mi cuaderno, mis libros, nada. Y ahora estoy fresco y listo y preparadísimo para responder a lo que me pregunten en ese examen. Pues bueno, digamos que esto es como si uno tuviera la copialina del examen ahí debajo, porque ahí está el dibujo visible cuando uno está pintando. Pero el hecho de que todas estas marcas de dibujo están súper bonitas en el retrato de Dani, pero les voy a pasar por encima, es algo súper chévere. Porque es que yo no creo que yo tendría el coraje suficiente para hacer eso si no hubiera hecho ese dibujo. Ese dibujo fue lo que me dio toda esa fuerza para decir, pues claro que yo le puedo pasar por encima, que hay veces no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque si nosotros pensamos, oiga, pero me estoy matando acá y estoy tratando de trabajar durísimo para hacer este dibujo para después taparlo, qué pitos, o sea, eso no tiene sentido. Si no va a haber ninguna evidencia de ese dibujo que estaba debajo, ¿para qué lo hice? ¿No es cierto?
Eso es súper curioso, o sea, si se esforzó tanto para que no exista, ¿por qué lo hizo? Pues es que el hecho de que no exista superficialmente no quiere decir que no fue valioso, fue valiosísimo. Si no hubiera sido por eso, yo no tengo las herramientas necesarias para decir, creo que ya sé qué es lo que debo hacer, creo que ya sé cómo llenarme de valor para poner todas estas marcas. Entonces, ese rol del dibujo para mí es absolutamente fundamental y es uno que además yo adoro porque es que el dibujo se vuelve casi que invisible. No tiene que ser una cosa que uno asocia con marcas finas, con una caligrafía fina, con líneas, con un grafismo hecho con una herramienta así súper clásica como el carbón o el grafito o la tinta. No. Yo, por ejemplo, en mi cabeza nunca he entendido el dibujo, o bueno, quizás inicialmente, pero desde hace mucho tiempo yo no entiendo el dibujo atado a una técnica. Para mí el dibujo es una cosa súper abstracta, o sea, es de las cosas más ancestrales con la que cargamos nosotros, o sea, es un acto que acompaña a nuestra especie, esa necesidad de hacer marcas y de verlas con inmediatez, o sea, de trazar algo, de marcar un trayecto con algo. Uf, yo creo que eso casi que ni lo podemos explicar porque es una cosa instintiva, absolutamente instintiva. Entonces, yo creo que ese aspecto del dibujo, que es una cosa arraigadísima en nuestra especie, es algo que se manifiesta mientras pintamos, está ahí, obviamente está ahí, es que uno no puede hacer una pincelada sin entender que uno está dibujando. Es que cualquier marca que uno hace sobre cualquier cosa, con cualquier material, ya denota un ejercicio de dibujo, ya lo pone a uno en una conciencia dibujística, digamos. Entonces, uno no puede separarse de ella. Eso es absurdo. Uno no puede decir, no, ahorita no voy a pensar en dibujo. Que eso es lo que yo hay veces pensaba cuando yo veía el desarrollo de una pintura clásica, digámosle clásica a una manera de enfrentarse a una pintura muy tradicional en el sentido en que se desarrolla en distintos estados. Entonces, esos primeros momentos en los que se manifiesta el dibujo eran unos momentos en que el dibujo casi que se resolvía, uno se desgastaba muchísimo para tratar de entender su composición, su diseño, anatomía, estructura, volumen, valores tonales y que después uno decía, uy, bueno, listo, ya mi cerebro puede apagarse y descansar porque ahora lo que voy a pensar es en color. Entonces uno asocia pintura con color y dibujo con todas esas otras cualidades que son así súper fundamentales. Y no, yo decía, no, uno todo el tiempo tiene que estar dibujando. Todo el tiempo. La cabeza de uno no puede parar de dibujar nunca, nunca. El dibujo es casi una responsabilidad que uno tiene todo el tiempo. Uno tiene que estar pendiente. No sé, se me metió algo en la cabeza súper fatal, pero es como si uno cargara un bebecito en la mitad de la selva. O sea, uno en ningún momento puede olvidarse que está cargando un bebé en la mitad de la selva. No, o sea, uno no puede decir, ay, pucha, ¿verdad? Tenía un bebé. No, el dibujo es así, o sea, el dibujo es una cosa que uno dice, no, ¿cómo así? O sea, usted siempre está dibujando, siempre. ¿Cómo así que se le olvidó que estaba dibujando? Imposible. Una serpiente le robó el bebé y ya no hay bebé. Uno no puede, o sea, esa es una responsabilidad que yo creo que es inherente al proceso creativo. Entonces, que va más allá de si uno hace una línea. Es mucho más grande que eso, entonces es una tontería tratar de entenderlo simplemente como una técnica. Entonces, ayer pensábamos en el dibujo como recordatorio y hoy dibujo como fuente de coraje. Hoy fue una pintura deliciosa para mí. Honestamente es como de las que he disfrutado más porque empezó con un dibujo súper estructurado para volverse una pintura al final re abstracta. Y eso para mí es fantástico. O sea, que yo haya tenido toda esa información y por alguna razón que no les puedo explicar, por eso les decía, yo no sé cómo voy a pintar, sino hasta el momento en que empiezo a pintar y empiezo como a configurar la pintura, pero yo no sé por qué me dejé llevar hacia una pintura así súper expresiva, abstracta, pero pues pasó, o sea, ese tipo de cosas son las cosas que yo no puedo como detener. Yo no puedo decir, ay, no, tengo que ser juicioso y empezar a modelar esta cabeza. No, porque si funciona y conecto con eso, y si me encanta la síntesis que estoy logrando con la pintura, a pesar de que tenga toda esa estructura delimitada ahí debajo, pues voy a seguir haciéndolo si siento que funciona. Y siento que hoy me funcionó resto, porque al final esta pintura terminó siendo como de esa manga verde. Y es curiosísimo, o sea, era toda una pintura de luz sol, súper bonito, un gesto re chévere de Dani, y terminó siendo una pintura de una manga, de la manga de una chaqueta. Y para mí, perfecto. Cuando una pintura se me vuelca y se me vuelve así súper extraña, se me hace una cosa deliciosa. Entonces,
Mañana vamos a tratar de encontrar como otro aspecto del dibujo dentro de mi pintura. Ojalá esto que estoy describiendo, pues ustedes encuentren como un paralelo dentro de sus prácticas artísticas. De pronto hace eco de algo que ustedes están haciendo. Si no, pues chévere. Si no, ustedes digan no, pues para mí esas cosas sí las entiendo y sí están presentes, pero yo le doy más jerarquía, yo le otorgo más jerarquía y más importancia a estos otros aspectos del dibujo en mi pintura. Y quizás este ejercicio nos sirve es para que nosotros tomemos el tiempo de decir, bueno, y en mi pintura, ¿cómo defino el dibujo? ¿Dónde está el valor del dibujo? Y eso también es súper, súper valioso. Entonces, mañana nos vemos, vamos a tratar de encontrar otra característica de dibujo y vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias. Chao, linguis.